a 178,750 millones de pesos podría ascender el fraude a los fondos de los trabajadores en el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Infonavit. Esa fue la cifra que manejó el canal oficial, el canal 14, en su edición nocturna la noche de anoche. El día de ayer yo hice un video, lo subí a mi canal, lo pueden consultar, en donde hago referencia al gran fraude que se dio a conocer por parte del director general del Infonavit, el ingeniero Romero Oropesa, Octavio Romero Oropesa, exdirector de Pemex. E hice mención de que a lo largo de su denuncia, de su exposición, el ingeniero Oropesa no manejó una cifra tentativa de a cuánto asciende el fraude de que fueron objeto los trabajadores o los fondos del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. Y es que todo parece indicar que en los últimos 3 sexenios, en el sexenio de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, pues se desataron, como que ya se imaginaban, esa impresión me da, como que ya se imaginaban que en algún momento dado el hilo se iba a romper, de que restiraron tanto la liga que se iba a romper. Me da esa impresión de que ya sabían de que eran los sexenios de Hidalgo, en la que apúrense, apúrense, de donde puedan, agarren. Había un dicho entre los priistas, yo tuve muchísimos conocidos priistas que decían que a mí no me des, a mí ponme donde hay. Y ese era el dicho entre muchos priistas que aspiraban a cualquier cargo público, pues para sacar provecho, ¿no? Entonces, esa impresión me da de que desde siempre fue un nido de corrupción el Infonavit, pero tengo la impresión, por cómo se dieron los eventos, de que en el sexenio de Fox, de Calderón y de Peña Nieto fue el banderazo. Un día se va a acabar esto, así que metan en la mano lo más que puedan. Y eso pasó en Pemex, eso pasó en la Comisión Federal de Electricidad, eso pasó en el IMSS, eso pasó en el ISSSTE, eso pasó en la Secretaría de Educación, eso pasó en el Infonavit, eso pasó en todos lados prácticamente en todos lados. Pues bien, esa cifra de 178,750 millones de pesos manejó el canal oficial, que asciende a lo que probablemente pudiera ser el total del fraude cometido al Infonavit. No hace mención el canal 14 de cuál fue la metodología que siguieron para llegar a esa cifra, pero yo supongo que ha de haber sido un cálculo al azar, porque no se sabe exactamente cuántos ni de a cómo fueron los fraudes. Si ya se tomó una muestra, ya se hizo una investigación y determinaron que hay miles de créditos que fueron duplicadas las ventas de las casas de los trabajadores. Una casa se la vendían a 10 trabajadores, le tomaban su ahorro para la vivienda y los 10 trabajadores al mismo tiempo pagaban el adeudo de una casa que ni siquiera existía, que ni siquiera se las habían entregado, no las habitaban. Y además de otras monsergas que hay. Básicamente, el director general del Infonavit hace mención de 5 esquemas de corrupción, 5 esquemas de saqueo que se hicieron modus operandi en el Infonavit. Y el primero es la creación de la empresa Telra, que por sus calcetines la indemnizaron por 5,000 millones de pesos. La segunda, pues, es la venta de varias casas, de varias veces una propiedad para un empleado la vendían varias veces, hasta 10 veces se vendía una sola casa. Entonces, un claro escenario, un esquema de corrupción que lo hicieron
en modus operandi, porque no nada más fue en el Estado de México o en la Ciudad de México, no, no, se multiplicó este esquema por prácticamente todo el país. ¿Mm? El otro esquema que manejó, y es una manera de corrupción, es una manera de robar, pues la pésima calidad de los materiales que utilizaron para las construcciones. Hacen mención que a las viviendas, a los departamentos, a las casas construidas mediante estos esquemas, mediante estos contratos con estas empresas tramposas, que no le metían ni varilla, no le metían varilla, le metían alambrón a los castillos. No, no soy un experto en construcción, pero yo recuerdo haber visto que las casas que quedan más sólidas, más resistentes, pues se les mete alambrón y dependiendo el tamaño del alambrón, el grosor del alambrón, pues depende mucho la solidez de la casa, la estabilidad de la casa. Pues bien, hacen mención de que les metieron alambrón en lugar de castillos. Y desde luego también las construían estos desarrollos habitacionales allá por donde da vuelta al aire, allá por donde se regresa a 30, 40, 50 kilómetros de distancia de donde trabajaban los trabajadores, valga la redundancia. O sea, un sinsentido total. No les importaba el bienestar de los trabajadores. Ellos lo que les importaba era hacer negocios, hacer dinero, así corruptos, rateros, sinvergüenzas. ¿Mm? Y desde luego el esquema de créditos impagables. Créditos impagables. El trabajador le costaba, o su ahorro era de 150,000 pesos y la vivienda costaba 800,000 pesos, por decir un número, y ellos pagaban y pagaban y pagaban, y cuando menos se daban cuenta, el adeudo era de 3 millones de pesos o 2,5 millones de pesos, y ellos ya habían pagado por años la propiedad y nomás no bajaba. O sea, son 5 esquemas de defraudación, de corrupción, de robo, porque ese fue un esquema para robarle a los trabajadores. Uh-huh. Y la televisora, repito, hace mención de que el fraude puede ascender a 178,750 millones de pesos. Es una barbaridad. Dinero suficiente para cuántas casas se pueden, buenas casas, buenas viviendas se pueden construir con esos 178,000 millones. 178,000 casas, yo creo que sí, de a millón por casa. Yo creo que sí, 178,000 millones de pesos. Repito, 178,000 casas, tranquilamente se pueden construir 178,200,000 casas, algo así. ¿Mm? Pues bien, vamos a ver este resumen que presentó el Canal 14 en su edición nocturna, la noche de anoche, que resume perfectamente lo que informó el director general del Infonavit. La verdad que a mí me indignó ayer que vi la mañanera y que informó esto el ingeniero López, a la verdad, me dio coraje porque, repito, yo soy trabajador, yo coticé al Seguro Social, yo coticé al Infonavit, y cuando fui a retirar mi ahorro para la vivienda, la verdad que, hijo, agarré lo que me dieron porque dije, pues, de lo perdido lo encontrado, pero una cosa risible la que me tocó supuestamente de mi ahorro. Pero vamos a ver el resumen que presentó el Canal 14 y van a ver que está bien interesante y bien indignante. Durante años el Infonavit fue la caja chica de los gobiernos neoliberales y sus socios. En 2014 el instituto contrató a la empresa Telra para diseñar y operar una plataforma que administraría soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia. El monto era de 100 millones de pesos y Telra debía tener la plataforma en 2 años. Al vencer el plazo y dado que no entregó el servicio contratado, el Consejo de Administración del Infonavit acordó terminar el contrato. Telra se inconformó, manifestó que era arbitraria e injustificada su terminación.
Fueron meses de negociaciones, pero el 30 de agosto de 2017, todavía en la administración de Enrique Peña Nieto, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó por unanimidad indemnizar a la empresa con 5,080 millones de pesos. Cuesta mucho trabajo entenderlo porque lo primero que cuando yo me enteré de esto, cómo a partir de un contrato de 100 millones, cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar, pagas, pero pagas 5,000 millones como indemnización. Del dinero recibido, Telra transfirió una parte a un fideicomiso en el que presuntamente participaban Max y André Hellman, propietarios de Fibra 1, con el objetivo de invertir en un portafolio inmobiliario en Estados Unidos. Con la llegada de la Cuarta Transformación, inició una investigación que encontró la triangulación de recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de recursos, de dinero, entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. En enero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Max y André Hellman y de Telra, de la familia Zagatawil. Días después, los Hellman se acogieron al criterio de oportunidad y firmaron un acuerdo reparatorio donde regresarían 2,000 millones de pesos, mientras que la familia Zagatawil se ha negado a resarcir los 3,000 millones de pesos que ilegalmente obtuvo. Además, ha sido beneficiada por el Poder Judicial Federal, que canceló órdenes de aprehensión contra Rafael Zagatawil, dueño de Telra, y su hijo, Elías Zaga, y concedió que Teófilo Zagatawil lleve su proceso en libertad. Este año, la Fiscalía General de la República solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra los dueños de Telra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Mientras tanto, los únicos funcionarios de Infonavit procesados son Omar Cedillo Villavicencio, exsecretario general jurídico, y Alejandro Gabriel Cerda, excoordinador general jurídico, quienes también se acogieron al criterio de oportunidad. Punto de referencia. Los gobiernos anteriores a 2018 apoyaron la construcción de viviendas en zonas alejadas de los centros urbanos, sin servicios o en sitios inadecuados y algunos peligrosos. Este modelo benefició a grandes empresas inmobiliarias cercanas a funcionarios en turno. Uno de los ejemplos más claros es el consorcio Casas Geo, que tuvo su auge en el gobierno de Vicente Fox. Vamos a ver la historia. El entramado de complicidades en la construcción de vivienda en México, que terminó abandonada, apunta a inmobiliarias, autoridades locales y particularmente hacia los presidentes municipales que en su momento aprobaron los proyectos. También figuran como presuntos responsables los exdirectores del Infonavit de 2000 a 2018, Víctor Manuel Borrás, Alejandro Murat y David Penchina. Y todo ello, además, con la aprobación de los gobiernos federales en turno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Eran construcciones que en muy poco tiempo terminaron por exhibir que se trató solo de un negocio plagado de corrupción, sin planeación alguna, en zonas de alto riesgo y aisladas de los centros de trabajo. Hagamos un poco de historia. Durante el sexenio de Vicente Fox, los directivos de la desarrolladora Omex presumían que podían levantar casas en un solo día. Dicha firma pasó de construir 7,000 viviendas en 2002 a 13,000 un año después, cuando reportó ganancias superiores a los $200 millones. Sin embargo, con las primeras lluvias aparecieron los defectos. Sistemas de agua inservibles que inundaron las viviendas, fallas eléctricas y mobiliario de pésima calidad que tronaba al primer ajuste de perillas.
En 2015, la OCDE estimó que 500,000 de casas que construyó Omex habían sido abandonadas. Uno de los conjuntos habitacionales que levantó Omex fue Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el Chernobyl mexicano. Sus casas fantasma forman parte de las 650,000 viviendas abandonadas que fueron adquiridas por trabajadores con créditos del Infonavit. Pero no fue la única desarrolladora que vendió falsas ilusiones de vivienda. Entonces tienes ahí a Omex, tienes ahí a Urbi, a Geo, que fueron de las grandes desarrolladoras que se van a la quiebra, pero que fueron de las que más desarrollaron en este periodo expansivo de vivienda que fue, digamos, desastroso. O sea, hizo pedazos el desarrollo urbano del país. El fraccionamiento La Trinidad, ubicado en Zumpango, Estado de México, se ofrecía como una ciudad alternativa a solo 45 minutos del entonces Distrito Federal. Casas Geo, el mejor lugar para vivir, como rezaba el eslogan de la compañía. Construyó más de 650,000 casas con un costo promedio de 270,000 pesos. Los propios trabajadores de la inmobiliaria denunciaron que las viviendas tenían un sobrecosto del 40%. La mitad hoy están abandonadas y Casas Geo, propiedad del empresario Luis Orbañanos, se fue a la quiebra en 2019. El propio presidente López Obrador denunció que en los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón, el SAT le condonó a esta empresa 3,788 millones en impuestos. Hoy el hijo del dueño de Casas Geo, Carlos Orbañanos, es alcalde de Coajimalpa por el PAN. Las constructoras Urbi y Ara, que también se sirvieron con la cuchara grande en el frenesí inmobiliario, enfrentan demandas en Nuevo León y Baja California, no solo por vender casas defectuosas, sino por sobreprecios de también hasta 40%. El monto del quebranto a los trabajadores que adquirieron una de las 650,000 casas abandonadas con créditos del Infonavit se estima en 178,750 millones de pesos. 178,750 millones de pesos. De ese tamaño es el quebranto para los trabajadores del Infonavit. Nada más en una sola institución, en el Infonavit. Si se revisara a fondo también el Fobiste, yo creo que una canción similar se encontraría ahí. Yo creo que una situación similar. Nada más en esa institución, ese quebranto. Pero fue el modus operandi en la época del prianismo. Fue el modus operandi en los 36 años del neoliberalismo. Prácticamente no se escapó dependencia alguna del saqueo brutal que trajeron esos sinvergüenzas y esos corruptos. Ya sea a nivel federal, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en el Infonavit, en prácticamente todas las dependencias federales hubo saqueo. Y a nivel estatal, pues sí, no sabían hacer otra cosa. A nivel estatal, por eso uno no se explica, al menos yo no me explicaba hace años, no, caray, ya estamos en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que todavía haya calles sin pavimentar, sin banqueta, sin drenaje, sin alumbrado público? Las carreteras están hechas un desmadre en casi todos lados. ¿Cómo es posible? Pues ahora uno se da cuenta. ¿Por qué? Nada más en una revisión que están haciendo, porque repito, el ingeniero Oropesa, el exdirector del Pemex, ahora director del Infonavit, apenas va a cumplir 3 meses en el cargo. Quiere decir que mientras más le rasca, más le va a encontrar. 3 meses y miren lo que ya dio a conocer. Entonces, prácticamente así creo yo que todavía están muchos quebrantos, muchos fraudes que ya pasaron los años y ya denle la vuelta y vamos a seguir, porque
se gastaría más tiempo, horas hombre, recursos en investigar fraudes que se dieron hace 10, 15, 20, 30, 40 años, porque todo era fraude, todo era saqueo, todo era corrupción. Pues quería complementar el video de ayer que subí porque me parece algo muy, muy sensible. Muy sensible. Los que me ven, la mayoría que me ven son adultos mayores. Les he comentado, el 70 o no más, el 83% de las personas que ven mis videos son personas mayores de 45 años, mayores de 50 años. Y sabemos que en algún momento en nuestras vidas quisimos tener un patrimonio, quisimos hacernos de una casa, para tener un patrimonio familiar, para la esposa, para los hijos, para uno mismo, para tener la seguridad de tener un patrimonio por el día que mañana llegara a ocurrir algo. Bueno, pues cuando menos tenemos dónde resguarecernos, ¿no? Pero que todavía sobre de esa angustia de no poder tener un patrimonio, que hagan eso a los trabajadores, se me hace algo muy despreciable, esas personas que se atrevieron a hacer eso. Además de que merecen la cárcel, ¿no? Eso refleja exactamente la ignorancia de Xóchitl Gálvez, ¿no? Cuando dijo, es que si llegaste a los 61 años y no te hiciste de un patrimonio, es que eres bien güey. Es que no entiende la señora las necesidades que tiene la gente. No entiende que hay miles de trabajadores defraudados, miles de trabajadores que pensaron que un día podían tener un patrimonio y se los bailaron, se los transaron. Y no por güeyes, sino por la bola de corruptos. Esos sí son güeyes, unos pinches corruptos, rateros, sinvergüenzas. Gracias por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video.